Al Día con Hernán Higuera. 6:19, la audiencia de juicio del caso AAA, en el cual el procesado alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, vino a la ciudad de Quito y tuvo que regresarse porque no se dio finalmente la audiencia. Esto es por el supuesto delito de almacenamiento, transporte envasado, comercialización y distribución ilegal de productos derivados de petróleo. Se declaró fallida la audiencia el 24 de diciembre y fue diferida para el próximo 31 de enero. El alcalde de Guayaquil ha dicho que esta es la muestra de cómo se maneja la justicia, ¿no? No nos olvidemos del caso de las llamadas telefónicas al juez, precisamente para este tema. El juez estaba también convocado, el juez Carlos Serrano, no asistió tampoco, evidentemente él está fuera del país, pero que la Navidad no nos haga olvidar ese escándalo judicial que vive el país. Bueno, entremos en materia con el doctor Ramiro García. Doctor, buenos días. Buenos días, Hernán. Muchas gracias por la invitación. Un saludo para todos los oyentes de FM Mundo. Bueno, cuéntenos los detalles de por qué se suspendió o resultó fallida la audiencia del 24 de diciembre, el día de Navidad, Nochebuena. Mire, yo creo que hay que hacer una breve explicación del entorno de este proceso, para que nuestros oyentes puedan entender de mejor manera la forma en la que se está metiendo la mano en la justicia de manera clara, pero además con intereses no solo políticos, sino inclusive de favorecer al narcotráfico. Y le explico por qué. Como usted conoce, en el mes de agosto se dictó el llamamiento a juicio en contra de los 22 procesados, 16 personas naturales y 6 personas jurídicas, dentro del denominado caso AAA. En el mes de septiembre, 12 de septiembre exactamente, el tribunal, uno de los tribunales de garantías de las unidades anticorrupción, asume la competencia. Tribunal integrado por los jueces Cristian Fierro, Carlos Serrano y Gabriela Lara. Asumen competencia de un expediente que contiene más o menos 300 cuerpos, es decir, 30.000 fojas. Un expediente sumamente voluminoso. Y decide fijar la fecha para la audiencia de juzgamiento el 21 de enero de 2026. Nadie dijo absolutamente nada, el Consejo de la Judicatura no emitió ningún pronunciamiento sobre el tema, ni en septiembre, ni en octubre, ni en noviembre. Pero resulta que a inicios de diciembre, un día X, nos topamos con que el juez Cristian Fierro había sido suspendido. ¿Qué era lo que se alegaba para la suspensión? Que había fijado la audiencia con demasiada demora, en fecha demasiado tardía. ¿Quién lo suspendió? La judicatura. Eso sí, decidió el Consejo de la Judicatura y lo suspende al juez Cristian Fierro 90 días bajo esos argumentos. Algo totalmente extraño, porque normalmente las audiencias se fijan con esos tiempos y mucho más, sin que el Consejo de la Judicatura diga nada. Esto nos pareció una jugada totalmente extraña. Aparece el juez Sánchez Pico como juez ponente en lugar del juez Fierro. Pero luego el juez Serrano denuncia las presiones indebidas que recibió tanto el juez Fierro como él en otro caso, en un caso de lavado de activos. El caso del señor Cerdán. Exactamente, se presionaba para la inocencia de este narcotraficante serbio de apellido Cerdán, me parece. Ok, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que utilizan el caso AAA para sancionar al juez una semana después de que él resuelve declarar culpable al narcotraficante serbio. Es decir, utilizan el caso AAA para sancionar al juez Fierro y al juez Serrano quitarle su seguridad, con lo cual le dejaban en total indefensión, pese a la pública amenaza de degüello que le hace el narcotraficante serbio en la audiencia y que se encuentra grabado y registrado. Entonces, claro, es una cosa. Sabíamos de la presión política que se está ejerciendo, pero acá no solamente hay presión política, acá se utilizó este caso para sancionar a un juez
que cometió el pecado, entre comillas, de condenar a un narcotraficante en contra de las presiones de la cúpula del Consejo de la Judicatura, que coincidencialmente, pues, han sido los abogados de este señor, ¿no? Resulta que tanto el señor Carrillo como el señor Godoy, como el señor Gaibor, pues trabajaban con el señor Godoy y con la esposa del señor Godoy antes de ser funcionarios de la Judicatura. Entonces resulta que, como no cedieron los jueces a la presión de declarar inocente al cliente del estudio jurídico, este Invictus, pues ahora resulta que lo sancionan. Lo sancionan al juez Fierro con 90 días de suspensión y lo sancionan al juez Serrano, quitándole la seguridad y de esa manera dejándolo totalmente expuesto a cualquier acto de violencia por parte de esta estructura del narcotráfico. Estamos hablando de la mafia albanesa, ¿no? Uh-huh. O sea, no estamos hablando de cualquier cosa. Hágame le hago la consulta. ¿Y el juez Sánchez Pico tuvo el suficiente tiempo como para leerse todo ese expediente del caso AAA y llegar a una audiencia así como, sí, yo lo sé todo y lo he escuchado todo y, o sea, ¿cómo un juez puede asumir de un día para otro un reemplazo, en este caso, de Cristian Fierro? Mire, hay algo mucho más preocupante todavía. ¿Cuál es? Conjuntamente con el señor alcalde, hemos dirigido un oficio solicitando se nos entregue el acta electrónica de sorteo por la cual él se encuentra integrando este tribunal. Uh-huh. ¿Y? Hasta ahora no hemos recibido respuesta. Qué grave, ¿no? ¿Qué es lo que tememos? Lo que tememos es que al juez Sánchez Pico lo pusieron a dedo. Y lo están presionando. Ni siquiera lo sortearon, lo pusieron a dedo. Con lo cual, si es que estas sospechas se ratifican, nosotros vamos a esperar prudentemente hasta los primeros días de enero para que nos presenten eso. Si no, vamos a iniciar otras acciones jurisdiccionales en donde se evidenciará que no se dio el sorteo y que le pusieron al juez Sánchez Pico a dedazo para reemplazar al juez Fierro. ¿Y quién reemplazó a Carlos Serrano? ¿O quién reemplazará a Carlos Serrano? El doctor Carlos Serrano le está reemplazando a la doctora Consuelo Tapia. ¿Ya? A ella sí, de ella sí consta el acta de sorteo. ¿Y la doctora Lara, ella sí está? La doctora Lara está desde el inicio, pero ojo, la doctora Lara está actualmente sometida a una investigación penal inclusive, porque, claro, le hicieron un allanamiento y le encontraron plata en la caja de los zapatos y todo. Así que eso fue por otro caso, pero no. Por otro caso, exactamente. Entonces, estamos ahorita con 2 jueces temporales de reemplazo y una jueza investigada. Esa es de la integración de este tribunal. Con el adicional de que si no se demuestra el sorteo por el cual el juez Sánchez Pico se integró al tribunal, todo lo que actúe este tribunal terminaría resultando nulo. Oye, qué terrible que se maneje así la justicia. Y en eso, pero mire, el papelón fue tal que nos convocan 24 de diciembre, pero es que además, imagínese usted, el 21 de enero debía darse la audiencia. Lo hacen alocadamente, atropelladamente, y para justificar la suspensión del juez Fierro, adelantan la audiencia y la adelantan para el día 24 de diciembre a las 14:30, es decir, el día de Navidad. Y no solamente por lo significativo de la fecha, que sí, y no solamente por tratarse de Navidad, sino que estamos hablando de 16 procesados, personas naturales, 16 personas jurídicas, pero de los 16 procesados, personas naturales, ninguno vive en Quito. Entonces, nos obligan a venir a Quito en el peor día de movilidad del año, tanto aérea como terrestre, cuando es mucho más difícil moverse. Entonces, y no solamente a los procesados, sino a los equipos de defensa, lo que significa que se está coartando el derecho a la defensa de los procesados. Y es más, o sea, nosotros estuvimos ahí puntualitos con el alcalde, y resulta que 2 abogados no pudieron llegar por cuestiones de salud y han presentado inclusive los certificados médicos emitidos por el Ministerio de Salud correspondientes. Pero ahora resulta que nos fijan
la audiencia para el 31 de enero, es decir, después de lo que estuvo inicialmente fijado. Un papelón completo. Y vergonzoso cómo se maneja la justicia, ¿no? Lo que está quedando en evidencia, lo que están dejando como evidencia es que cómo se puede uno confiar en una función judicial que se maneja así, de esta manera. Ponen un juez, quitan otro, lo ponen como si nada, como si la gente no se diera cuenta. No hacen nada con el otro juez que está advirtiendo que lo están presionando por un tema de narcotráfico, nada más y nada menos. Y la fiscalía no pasa nada, pero para otros casos, muy célere. En este caso, ¿cuál fue el papel del fiscal el día 24 de diciembre? Bueno, el fiscal el fiscal de reemplazo, ¿no? Porque este expediente, Lo tenía este proceso lo inició originalmente el doctor Alarcón. Carlos Alarcón. Carlos Alarcón, que actualmente ocupa de manera ilegal, valga decir, la Fiscalía General del Estado. ¿Y qué envió representante? Entonces, claro, sí, hay un fiscal nuevito que está ahí recién integrado a este proceso que, como le digo, es muy voluminoso. Y al fiscal, bueno, en este caso, pues hizo lo que tenía que hacer, que es decir, bueno, si no están los equipos de defensa, no se puede instalar la audiencia. Así que difiera nomás. ¿Este es un caso netamente político o sí hay cosas que aclarar? Totalmente político. Mire, este es un caso de aquellos que en doctrina se llaman de imposible comisión. Es decir, es imposible que la comercializadora, porque, ojo, se le acusa al señor Aquiles Álvarez como representante legal de haber desviado combustibles. De haber desviado combustibles, cuando la comercializadora no vende a cliente final. La comercializadora vende a las estaciones de servicio. La comercializadora hace de intermediario, y nada más que de intermediario, entre las estaciones de servicio y Petroecuador. Entonces, es materialmente imposible. ¿Sí me escucha? Sí, te estamos escuchando. Okay. Es materialmente imposible que la comercializadora pueda vender un solo galón por fuera de lo que las estaciones de servicio requieren y por fuera de lo que Petroecuador autoriza después de haber revisado que exista el requerimiento correspondiente y que esto esté dentro de los cupos asignados. Entonces, solo entonces Petroecuador despacha el combustible a la comercializadora entrega el combustible a la estación de servicio, y en este caso, la teoría del caso, forzadísima, totalmente, ¿no?, tirada de los pelos de Fiscalía, es que la comercializadora debía haber controlado que cada una de las 24 gasolineras que pertenecían, o sea, no pertenecían, sino que eran parte de este grupo, con las cuales además no tenían ninguna relación ni de propiedad, ni de administración, ni de nada, vendan legalmente el combustible que se les entrega. Eso es más o menos como decir que el gerente de Cervecería Nacional debería precautelar que todas las tiendas en el país no vendan legalmente la cerveza y no a menores de edad. Una cosa que no tiene pies ni cabeza. Bueno, veamos cómo se desarrolla esto y qué explicación van a dar después. Ojalá en el tema de la presentación del presidente de la Judicatura se logren esclarecer algunas cosas sobre cómo se cambian los tribunales, cuáles son los objetivos, las maneras, los métodos. Quedarán develadas entonces las estrategias de cómo se quiere manejar políticamente los casos, ¿no? Y la gente, no es que estemos defendiendo tampoco al alcalde de Guayaquil, para eso tiene su abogado, que es el doctor García, y veremos cómo se desarrolla este tema, pero sí llama la atención que, por ejemplo, se haya tenido que cambiar a 2 jueces del tribunal, al doctor Sánchez Pico y Consuelo Tapia, en reemplazo de Cristian Fierro y de Carlos Serrano, quienes estaban actuando en otro caso, en el que genera la polémica en la Judicatura por un tema de narcotráfico, nada más y nada menos. Doctor García, gracias, muy gentil. Muchas gracias, Hernán. Nuevamente un saludo para todos los oyentes y unas felices fiestas para usted, su familia y todos quienes nos siguen el día de hoy. Gracias, buenos días, lo mismo para ustedes. 6:34 minutos, esto es Notimundo al Día.